la guerra de Malvinas fueron dos gobiernos que querían seguir teniendo con su pueblo algún tipo de dignidad y de emblema o de control, porque ya, por ejemplo, Inglaterra con Margaret Thatcher políticamente no estaban bancando su conservadurismo a pesar de que hizo muchas cosas positivas por el país, y acá los militares ya no estaban teniendo un apoyo cívico masivo que, o casi masivo como tuvieron al principio contra los terroristas, porque ese tema se fue desligando con paso pasaban los tiempos. Eh, y de la mano de nuestro querido Galtieri en 1982 comienza la Guerra de Malvinas. Básicamente fue así. Y Margaret Thatcher dijo a la guerra, financiado por Estados Unidos y Francia. Me parece que Estados Unidos fue como el que más financió. Pero, ¿por qué, por ejemplo, Margaret Thatcher prefirió entrar en una guerra teniendo desventaja Económica. de Ay, mira. distancia? Y. No, no, no económica, porque económicamente siempre estuvieron arriba de la Argentina Sí, sí. históricamente, pero por un tema de distancia, por un tema de logística, de No, también por. sacrificar tropas de un terreno que no es gran cosa, teniendo que en ese momento todavía Inglaterra tenía colonias mucho más importantes por ahí que las Islas Malvinas. Y yo creo que las Islas Malvinas ya de por sí son un ancla estratégica eh, en las cuestiones de ultramar. Además vos pensás que todo lo relacionado a la pesca, que es por lo que se mueve la economía de Malvinas hoy por hoy, eh, es como, es fuerte. Si vos contás día hoy, las Malvinas económicamente son autónomas, es decir, se consiguen su propio, crean su propio PBI, es uno de los PBIs más altos por habitantes que tiene. ¿Sabías ese dato? Claro, ¿Entendés? sí, pero Entonces, bueno, esos recursos, obviamente a Inglaterra le servían. ¿Me explico? a lo Como que eje voy, logístico. te hago la pregunta más Sí. directa, ¿cuál fue la consecuencia directa de que Margaret Thatcher decida entrar en guerra con la Argentina? ¿Para Margaret Thatcher o para los argentinos? No, no, para ella decir, che, bueno, me conviene entrar en una guerra Sí. para levantar mi popularidad. Qué buena pregunta. No, yo creo que era más por una cuestión de. eh, Hay varios factores, si no, querés te los pero. digo No, si está no lo bien. sabes. Pero para mí, Thatcher lo utilizó para tener un poco más de legitimidad por la crisis interna que tenía. Es más, ella estaba por destinar lo que destinaba al ejército a una cuestión social, a la sociedad, Ah, por hacer y recortes en el claro, ejército. ¿entendés? Sí. Eh, y al final no los pudo hacer, no los iba a hacer, y con la guerra fue la excusa perfecta, me parece, como para poder sostener la política como estaba, ya que la legitimidad era como un hito histórico. Por eso fue reelecta para mí Thatcher, porque ganaron la guerra con las Islas Malvinas. Por más de que Argentina sea X, una guerra siempre da el nacionalismo, y Thatcher era conservador, era recontra nacionalista en ese sentido. ¿Entendés? Para mí fue como un Sí, es esfuerzo que por ese lado. igual, seas conservador o no, siempre cuando un gobierno está en crisis recurre al nacionalismo por una causa de unidad y de decir, che, Sí. bueno, vamos todos atrás de esta bandera, la bandera de la guerra, la bandera del, no sé, del nacionalismo, la bandera de, vamos, no No, sé, a además, pescar más porque la nación lo necesita. Entonces, pasa que en Thatcher un, sufría un fuerte desempleo, lo iba a compensar con sí, tenía con inflación, la inflación. desempleo, Y tenía un gran problema con la minería. la gente la culpaba porque ella estaba desmantelando, o desmanteló, mejor dicho, el estado de bienestar, que para mí fue una de las mejores cosas que pudo haber hecho Margaret Thatcher. En ese momento y en ese contexto, tal vez fue mal visto, pero hoy ha Adelantaba servido lo que hizo. a lo que se pedía en el momento, me parece a Pero mí. sí, en ese momento y en ese contexto no era lo mejor, o lo mejor visto por la sociedad británica. No, por eso. Pero para mí Sí, eso es lo que hizo que después Inglaterra pueda subsistir, subsistiendo en paz. En paz. sí, también, Alejarse quizás de ciertas cuestiones de Thatcher hace que Inglaterra tenga las consecuencias que tiene. sí, 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 lo que también tuvo, le vino como anillo al dedo, lo que también tuvo como privilegio Margaret Thatcher fue que tener un tipo como Galtieri enfrente que no sepa hacer un costo-beneficio Claro. lógico como para agarrar y decir, che, bueno.
A ver, ¿qué pasa con Chile y qué pasa con Inglaterra? No, con Claro, Inglaterra están en una crisis, están así, están mal. Y con Chile, no, están mejor. Bueno, vamos con Inglaterra, no, pero pará, Inglaterra es una potencia, tiene aliado a Estados Unidos, que es la policía del mundo. No nos conviene por un hecho de que si recurren a un nacionalismo se une toda la causa exacto. y van a venir a combatir contra nosotros. Entonces por ahí te convenía entrar en una guerra con Chile o tratar de usar otra excusa del nacionalismo, no tan directamente para ir a un conflicto armado, pero sí para hacer, si querían mantener todavía el gobierno, para hacer un lavado de imagen, un lavado de cara, podrían haber hecho otro tipo de idea. Pasa que bueno, no podés esperar de nada de un tipo como Galtieri Y que pasa que Galtieri quería paz, pan y trabajo, boludo. Porque era lo que el no pueblo sé le si quería pedía. eso. El Pero chabón porque era era lo que el pueblo muy... le quería, era lo que la sociedad argentina quería, y la única forma de que él supo responder era con la guerra lo vamos a conseguir. Vamos a olvidar y poner ese segundo Sí, tema en pero tampoco no plano. era, a lo que voy, no era un tipo muy lúcido y No, no no es era un tipo inteligente para muy... nada. No es inteligente. eh, no, no, no solo inteligente, de tener cintura política, de ver a nivel internacional y decir, che, bueno, ¿qué me conviene acá? Pero de verdad sentarse y hacer un win-win, un nivel de qué me conviene ganar más Claro. por este lado o por el otro. Falta de cintura política, falta de asesores, falta de tacto con la sociedad argentina también. Y por sobre todas las cosas, bueno, una coherencia de decir, che, bueno, seguimos esta línea. Mm. Porque ya Argentina tenía la línea bueno, de estar en guerra contra el ERP, de estar en guerra contra los montoneros. eh, ya veníamos de varias quejas de organizaciones sociales. Entonces, Claro. eh, creo que para pesar tenés que pesar todo, o sea, no podés pesar un pie sí y Y el un otro pie pie no, no, claro. no, tenés que pesar todo y después ves que te tira más de qué lado de la balanza, pero todos los factores tendrían que estar en la ecuación para que claramente se haya tomado una decisión mejor de la que se tomó, que fue un desastre, o sea, a nivel eh, conflicto bélico fue un desastre. Pensar que la Sí, Argentina podría haber hecho lo que hizo Vietnam con Estados Unidos, teniendo un poquitito más de cordura. claro. Pensar que ellos tenían que viajar 11.000 kilómetros, 12.000 kilómetros, tenían tiempo de atraso. Argentina se podría haber preparado mucho mejor. Pasa que también creo que de la zona estratégica de Tierra del Fuego, que era la que por la que nosotros accedíamos a la isla, ese también era un momento estábamos en tensión con Chile en ese momento. Entonces para mí era como un doble, ¿cómo se puede decir? Dos focos de conflicto una mini, en una porción de tierra demasiado chica quizás, para poder administrar todo con paciencia y hacerlo, porque evidentemente fue falta de práctica militar quizás lo que llevó a que se tomen esas decisiones. Sí, sí, no sé si fue tanto práctica militar, pero fue falta de cálculo de costo-beneficio. Y aparte, a ver, ¿por qué dicen que mandamos los pibes a Malvinas? Claro, Que se lo acusa a Galtieri de que mandó a morir jóvenes. Es que en realidad los militares más grandes o con mayor experiencia estaban claro, en el continente por miedo a que Chile empiece a invadir dentro del territorio argentino claro. y no tener una capacidad de respuesta formidable para combatir dentro de un continente a diferencia de las islas. O sea, vos le decís que Este, es más por táctica continente contra isla o mismo por una cuestión de distancia. no, 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 no tanto, no, por una cuestión de valor estratégico, porque vos, no sé, si vos no tenías a los tipos más experimentados,
que para mí tendría que haber sido mitad y mitad, o sea, un 50% en Malvinas de experimentados y un 50% de pibes. Claro, alguien para Y lo equilibrio. mismo en la cordillera, ¿entendés? Ya de por sí tenés una defensa natural como la cordillera de los Claro, Andes, que es bastante difícil de pasar. Entonces, con controlar ciertos pasos fronterizos y un par de radares, Chile no se iba a hacer el vivo. Lo que sí, a lo que vuelvo es hacer el costo-beneficio de decir, che, ¿qué nos convenía más? Yo hubiese preferido sacarle todo el sur a Chile y que Argentina sea con dos salidas al mar. claro. Tener salida al Océano Pacífico y al Océano Atlántico. Y las Malvinas, en 2048, cuando se haga el Tratado Atlántico, lo resolvías con Inglaterra mano a mano y tenés un participante menos que Chile porque Claro, no tiene manera de reclamar porque le ganaste el territorio y le ganaste una guerra. exacto. Este, Nunca lo había pensado por ese lado. Por una cuestión es de que tenés un que actor menos que literalmente está en la pelea, porque si hablamos de reclamos por el sur, islas o no islas, Chile mantiene sus reclamos vividos por una de las islas que hay sí, alrededor. tiene Pero reclamo por esas islas, tiene reclamo por el Estrecho de Magallanes, por tiene eso, reclamo por literalmente todo el toda la sur, parte sí, que reclama la Argentina de la Antártida, que también lo tenemos junto con Inglaterra. Entonces, ahí hoy por hoy quedaste en una batalla 2 contra 1 en las Naciones Unidas, que por más que sea un organismo totalmente inútil, eh, en una votación te perjudica. Está bien, hoy tenemos un presidente que está muy al lado de Estados Unidos. Y Estados Unidos, che, como que dice, hubo ahora con el quilombo del Estrecho de Hormuz y lo que pasó en Irán, dicen, hey, al final nuestros mayores aliados nos están dejando tirados en este momento que los no, sí, necesitamos, que son obvio. Inglaterra. Y después por ahí, de acá a 10 años, no te digo que no, esto es hacer futurología, no es hacer historia. Pero te dicen, che, bueno, mirá, la verdad Inglaterra se cagó con nosotros, si la Argentina quiere recuperar las Malvinas no nos vamos a meter y podemos tener una nueva chance. Y ni siquiera por entrar en guerra, sino por entrar No, no, una cuestión en diplomática una, tensa, sí. sí, una cuestión diplomática tensa o liviana o en una secesión como se hizo con Hong Con Kong. Hong Que a Kong. ver, antes de la guerra, esto sí, hace falta aclararlo, gracias al general Perón, Argentina tenía concesiones de que para 100 años, o sea, 99 años, Perón las empieza en el 50. Claro, O sea que para 2049 Argentina tendría que haber pasado por la misma situación que pasó Hong Kong, por ejemplo, que también era colonia inglesa y se la terminaron cediendo ahora a la China continental, a la China comunista. claro. Lo mismo podría haber sucedido con las Malvinas, con nosotros. El Claro, tema es que, pasa que bueno, ahí en 1965 se reconoce oficialmente por, no, creo que es la ordenanza, decreto, no sé, 2065, que hay un cruce diplomático entre las Malvinas e Inglaterra por las islas. Ahora, retomando la historia, en 1833 usurpan la isla los ingleses. Porque en sí, no, 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 1800, fue hace un montón, fue hace un pero montón. a ver, Y ahí hubo todo un transcurso donde eh, nadie ha como que tomado partido verdadero, quizás por eso. Porque está bien, en 1820 el argentino llega a la isla per se, o sea, a nada de que nosotros hayamos pasado nuestro proceso de independencia, lo estábamos siguiendo pasando en ese momento, y estábamos en un contexto de guerra, y recién en 1829 se elige a alguien que es, me lo anoté acá para saberlo, Luis Bernet, que era el gobernador y comandante en jefe militar y político de las islas. Y en 1833 los sacan de la isla, los corren, evidentemente. O sea, hubo un intento cuando la patria estaba creciendo de las islas son nuestras. Durante muchos años se las ha dejado a total merced de los ingleses y nunca nos hemos ocupado de eso. pasa que también la Argentina no tenía el poder sobre las islas porque primero estaba terminando de limpiar todos los indios de la Patagonia y de sacarle el No, eso territorio a no, no Chile, digo que no. Eso es real, porque porque antes, no, al contrario, no había nadie en el territorio y queríamos ganarle a los chilenos, efectivamente. no, 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 no.
Los chilenos no Mentira. estaban en Eso el no. territorio per se, Sí, boludo. sí, No sé, que estaban ya sí. de este lado de la cordillera comiéndose toda la Patagonia. Boluda, los chilenos, no te digo toda la Bueno, Patagonia, eso pero a lo que voy, tenían boludo. la mitad de Santa Cruz y la mitad de Chubut lo tenían los chilenos y Sí, ellos lo pierden pero cuando van, sí, ellos lo pierden cuando van a la guerra con Bolivia y claro. Argentina junto con Julio Roca y la campaña del desierto le termina comiendo toda la Patagonia, Pero pero en porque ellos realidad, no, pues ya no tenían nada, estaban en guerra con Bolivia. O sea, ya no no, no, tenían no, algún no, tipo de base para no, poder no, o seguir sea, avanzando sobre el eh, territorio, a eso me refiero. estructura militar o Claro, cívica no tenían, claro. pero sí había presencia de chilenos en la Patagonia, Claro. mucho más que de los argentinos, No, había sí, indio y seguro. chileno, que son casi lo mismo igual porque son los dos una mierda, pero No, los indios vienen de eh, la India. Había no, aborígenes, salvajes. y los chilenos vienen de la isla de Pascua porque son todos cabezones deformados y no saben hablar. A lo que voy Pip, es pip, pip, para que no nos censuren. no, 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 subilo a mí, yo No, no, nazi contra los eso. chilenos. A ver, No, no, no que yo tengo, no que yo tengo amigos chilenos liberales. no, no, Bueno, está, pero está no todo bien está con todo eso. bien con eso. Es una Nada, discriminación positiva de los chilenos. De es la aquella discriminación, época, de aquella época. es la discriminación positiva de que hizo Roca, me lo dijo Claro. él. Eh, ¿Qué íbamos a Este, decir? Por ejemplo, aportando algo sobre lo que había firmado, por ejemplo, Gala, que es verdad, previo a todo lo que es la guerra de Malvinas, con Luis Bernet, por ejemplo, siendo Luis Bernet, perdón, siendo bien el apellido, siendo el primer gobernador formalmente dicho de las islas, de origen francés, obviamente. Tengamos en cuenta que la isla, en principio, cuando se la ocupa por primera vez, es ocupada por nobles franceses también, que eran financiados por el Estado francés y por otras personas que en ese momento tenían los recursos como para financiar una expedición. Haciéndolo un poco corta, porque tampoco vamos a hacer todo un traspaso sobre lo que es la isla de Malvinas, sino más del conflicto, sí, por ejemplo, recordar eh, que, bueno, estuvo en manos de Francia, luego pasa a manos en un momento muy corto, intenta ser parte del Reino Británico antes de que Argentina siquiera existiese. Posteriormente pasa a ser a mano de España porque Francia le vende una de las dos islas. Posteriormente Francia le vende ambas islas y después España las pierde con nosotros cuando nos independizamos. Que nosotros en el acta de independencia confirmamos también la adhesión de las islas. Las teníamos como territorios isleños del sur junto con Tierra del Fuego. Pertenecían a la misma, Sí, eh, administración de Tierra del al mismo Fuego. territorio que Tierra del Fuego, claro, a la misma administración. Y bueno, recordar que nuestra etapa de independencia, durante la gran época de la guerra civil, que duró podríamos decir, la Organización Nacional y cerca de 30, 40 años, Más o menos. desde el 20, desde el fatal año de la anarquía hasta, eh, Los bueno, 1862, sí. pero en 1833, justo cuando estábamos en el periodo rosista, perdón, es que los británicos toman, recuperan las islas por mano de la fuerza, obviamente, y echan a los colonos argentinos que estaban allí para seguir un poco con lo que hablaba Gala. Seguí Gala si querés con el... No, no, era más o menos eso. Entender que nadie acá está diciendo efectivamente que las islas no son Argentina. Después está el debate de, territorialmente sí, están en la misma placa de tierra que nosotros, están anclados exactamente en el mismo territorio. Ahora, una cuestión también es reconocer que hoy por hoy los isleños, los argentinos que hay en las islas son los menos. Hay personas de otras nacionalidades que son más que incluso los argentinos que están en el territorio. Eh, Porque vos tenés a gente literalmente de toda la extensión. Vos tenés franceses, como dijo Mati, vos tenés a gente de Filipinas, vos tenés a ingleses, los isleños de las islas de Santa Ana, creo que se llama, una de las islas, eh, que es parte de los ingleses. O sea, hay mucha gente eh, que se consideran isleños que no son ni de nacionalidad inglesa, aunque son los más, y ni de nacionalidad argentina. Y que hoy la misma organización y la misma independencia que tienen las islas de Inglaterra hacen que efectivamente ellos no se quieran reconocer tampoco argentinos. Porque quién va a querer ser parte de un país destruido, ¿no? Y ahí sí van a asesinar a alguien. Pero
intendentes o no sé cómo se llama, Sí. los representantes de las islas. No, ahí son, ahí Y, tienen un poder ejecutivo, tienen un gobernador, todo. un gobernador. Sí, Uno de los gobernadores, no me acuerdo bien el nombre, sí. lo tendría que googlear. Lo habían entrevistado como 10 años después de la guerra y él dijo que el salvador de la economía de la isla Malvina, va, de la Falkland, como le dicen los Sí. ingleses, fue Galtieri, porque lo salvó de entrar en la economía argentina y que pasen a ser un desastre. Medio en forma cómica, medio de verdad, pero bueno, lo entrevistó un medio británico y había dicho eso el chabón. Mirá, no sabía yo. Y bueno, para hablar un poco de lo que es Galtieri, como dijo Santi de forma cómica, es uno de los peores dirigentes, por lo menos en mi opinión, de la historia argentina y uno de los peores dirigentes a nivel no democrático, porque dentro de todo, a nivel no democrático, ha habido dirigentes que más o menos supieron manejar algunas cosas, pero que no respetaban la libertad, cosa que no estoy de acuerdo. Bueno, Galtieri, para nada. No solo no respetó la libertad, obviamente fue autoritario, sino que además llevó a 649 pibes a su muerte, muchos de ellos no preparados, muchos de ellos con 17, 18 años, con ni siquiera una capacidad militar estratégica buena y con recursos, armas que eran 20 años atrasados, como por ejemplo el caso de los aviones. Nosotros teníamos Skyhawk estadounidenses que eran de la década, fines del 50, principios de los 60, muy atrasados, demasiado atrasados. No teníamos misiles teledirigidos, nada, ellos tenían los Harrier. Los Harrier eran obviamente cazas británicos que operaban, por ejemplo, último modelo y que operaban con misiles teledirigidos. Además, nosotros nos podíamos haber brindado en ese momento con los tres, ¿cómo se llamaban estos tres aviones franceses? Creo que los Stendhal creo que eran el nombre. Desconozco armamento. Bueno, si mal no recuerdo, Los ese es el cuatro nombre de super estándar. los Super Stendhal. Son los mejores aviones que nos pudimos brindar en ese momento. Que bueno, pudimos utilizarlo más o menos bien, pero uno de ellos fue destruido, si mal no recuerdo, en el medio del conflicto. Eh, bueno, después si Santi quiere brindar información de cómo fue la etapa del periodo de durante la guerra, ¿no? Ya más llevado más allá de lo que fue el populismo de Thatcher y de Galtieri, ya o centrado al partido del 2 de abril, ¿qué fue lo que pasó? Si Santi lo quiere contar, cómo fue, cómo estábamos armados, qué teníamos nosotros. Bueno, lo del tema del armamento lo tengo anotado acá. Primero hay que aclarar que la diferencia de presupuesto siempre fue muy grande. En ese momento se estima que casi 11 veces más grande de lo que aportaba la Argentina, eso estando en un gobierno militar y todo, o sea que financiaban bien fuerzas, pero el poder económico de Gran Bretaña o de Inglaterra al menos era casi 11 veces más grande que el de Argentina. Pero bueno, recordemos también que en el campo de batalla, o sea, la economía y la tecnología ha ayudado, pero no fueron muy superiores. Sinceramente, para lo que era la Argentina y lo mal preparada que estaba, hicimos muchísimo. Después, dentro de los armamentos, el armamento argentino, lo que teníamos, por ejemplo, bancame que lo busco por acá. En la parte del aire teníamos 216 aviones en operaciones versus 117 británicos, que en esa fue la parte que mejor le fue a la Argentina. Teníamos principalmente destacados los aviones Dassault Mirage 3, el EAE Danger, los A4 Skyhawk y los Super Etendard, que esos no pertenecían a la Fuerza Aérea, sino que pertenecían a la Armada, o sea que eran aviones Mirá, dentro de la Marina Argentina. De esos solamente había 5 operativos, uno fue destruido, los otros 4 después fueron dados de baja y cuando Argentina pierde la guerra no los puede volver a utilizar porque se le sanciona a la Argentina, no puede utilizar armamento con componentes ingleses y la mayoría de las armas en el mundo están hechas tanto por componentes estadounidenses o ingleses de Inglaterra. para Entonces te es hago muy... consulta. ¿Eso Sí, sigue vigencia a día de hoy? sigue vigente. Si tuvimos el... Lloró Keir Starmer Claro, por eso digo. cuando Argentina quiso comprar
Los F-16 que le compramos a Dinamarca Claro. Tienen tienen componentes tienen inglesas. tecnología inglesa, Mirá. pero no solo porque el avión esté No, armado no, con un sí. tornillo británico. No, tiene No voy a... inteligencia británica, dice que. No, es que lo que pasa es así, te lo voy a explicar para que Sí. se entienda. Los Digo eso. F-16, Sí. que todos los zurditos te dicen, es un avión que tiene 45 años, que no sirve para nada, toda esa pelotudez que te lloran los zurdos de mierda, es totalmente un llanto al pedo. ¿Por Sí. qué? Porque estos aviones, cada 5 años, o cada 3, o cada uno, depende la estandarización que le dé Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que maneja la batuta, por lo menos dentro de la OTAN, de Claro. lo que son las actualizaciones. Cada vez que estas actualizaciones empiezan, vos tenés un avión de hace 45 años, pero ¿qué pasa? Argentina compró el paquete con la estandarización, la última, del 2025, la más reciente, Sí. que es la estandarización que también puso la OTAN dentro de sus F-16 que hoy siguen usando. Entonces, ¿qué pasa? La izquierda te llora que no, que son aviones viejos, obsoletos, que es lavado de guita, biribiri, biribiri, pero Claro. en realidad no es eso. No saben, o lo hacen adrede, porque por ahí algunos están financiados por Rusia, pero al margen de eso, lo hacen adrede o no saben los inútiles de que vienen estandarizados con nuevos radares, con nuevas EQ, las EQ son las computadoras que usan para detectar cuánto está por impactar un misil, a dónde tienen que apuntar, qué tienen que hacer. Las radios también, no son radios operativas de hace 80 años, hoy son radios con Bluetooth, con conectividad digital, hasta con, no sé si vienen integradas con inteligencia artificial, por si hay alguna falla de comunicación, no sé, en base al avión con el continente. No estoy muy interiorizado en cuáles son las actualizaciones, pero dentro del gasto del presupuesto que Argentina utilizó no solo para comprar los aviones, los 24 aviones, también viene todo el combo del equipaje hasta el último, hasta la última actualización, que es hasta el 2025. Entonces, no está mal. El tema es que hay una propaganda para ensuciar eso. Lo mismo pasaba en ese momento. A ver, Argentina tenía un armamento muy bueno para lo que era el estándar latinoamericano, pero era un desastre para compararse con una de las primeras 5 potencias del mundo. Son Bueno, pero es Francia, indudable. Inglaterra, Rusia, China y Estados Unidos. Ya no éramos siquiera una potencia regional, para que te des una idea. O sea, no No. Claro. teníamos, Hace años ya armamentísticamente no dejó de estábamos ni a ser. nivel de Brasil, ni a nivel de México, ni a nivel de Colombia, ya si quisiera, o sea, estábamos muy mal. Habíamos empezado un proceso grande de desmilitarización, no tanto en ese momento, más después, finales de los 90, principios de los 2000, pero ya se daba vigencia, ¿no? De esta falta de recursos. No solo eso, sino que a principios de los 80 nosotros teníamos una fuerte crisis económica en la cual, por ejemplo, nosotros tuvimos una inflación alta también, aumento de deuda externa, caída del salario real y desempleo y pobreza en crecimiento. Entonces, bueno, son factores que también acrecentaron, ¿no? Este tipo de temas. Sí. Bueno, después para seguir con los armamentos, los Super Étendard fueron los aviones que llevaron los misiles Exocet AM-39 franceses, que hundieron el HMS Sheffield, que llegaron a dañar fuertemente el Queen Elizabeth y otros buques que eran insignias de la Armada Británica. Bueno, el Queen Elizabeth dicen que se necesitaban como mínimo 15 o 20 aviones para poder destruirlo y Argentina con ¿Dos o dos tres? Super Étendard y 4 Skyhawks lo hizo bailar muy fuertemente sobre las brasas, hacia el punto de poder destruirlo bien. Y tengamos en cuenta que los misiles Exocet que usó la Argentina no estaban en funcionamiento. Lo que le vendió Francia fue a propósito, se lo vendieron en mal estado. Y Argentina, como en todos los países del mundo, ¿no? No solo por destacar a la Argentina, pero cada vez que un país entra en guerra o están con mucho financiamiento militar, los militares hacen descubrimientos que después son usados para la vida social de los civiles o no. Pero, por ejemplo, estos misiles Exocet no podían andar y los argentinos con
una aguja y una aceituna pudieron hacer funcionar el radar, esto fuera de joda, para que el misil pueda ser teledirigido, porque la Argentina no lo podía hacer desde el mando de los Skyhawk, no, desde el mando de los Skyhawk, no, desde el mando de los Etendard, poder hacer que sean dirigibles dentro del avión. O sea, lo que tenía que hacer era Argentina pasar por arriba y tirarles el misil en la cabeza, que era muy difícil. Pero con esto, con una aceituna, esto lo cuentan los militares argentinos, los excombatientes, con una aceituna y una aguja pudieron hacer andar el radar. No sé cómo fue, pero es un dato de color muy a tener en cuenta. Después, bueno, en la parte naval, la Argentina tenía una mezcla de buques, destructores tipo 42, como el Ara Hércules o el Santísima Trinidad, y los viejos cruceros Ara General Belgrano, que por ejemplo ese estaba en servicio desde la Segunda Guerra Mundial o un poquito antes. También teníamos submarinos como el Ara Santa Fe y un portaaviones el 25 de mayo, pero no se utilizó porque, bueno, muchos de los lanzamientos de los aviones funcionaron desde el continente y aparte había una guerra de egos dentro del gobierno militar que, bueno, que hacía que la marina y la parte naval, no, la parte naval y la parte aeronáutica no se lleven bien y no haya mucha comunicación, entonces el portaaviones prácticamente estuvo siempre embarcado, no fue utilizado directo en la guerra. Mirá. Después en lo que es el tierra tuvimos siempre el fusil FAL con versión automática, calibre 7,62.65 con munición estándar de la OTAN, fabricado por fabricaciones militares argentinas. Subfusiles FMK3, que es una, podría considerar casi un arma un poco más larga que una pistola automática, o el Halcon ML63 morteros, bueno, después como arma secundaria la ACP-45 o la pistola M900, 1911, que es una pistola vieja, también calibre 45 o las 9 milímetros Versa, que es por hoy la que están usando las policías en tierra. Después, bueno, por el armamento británico, usó en la parte naval 111 buques en total, con dos portaaviones, el HMS Hermes e Invencible, que fueron clave en el conflicto. Después, submarinos nucleares que aterrorizaban a la flota argentina, y uno de los submarinos nucleares se cree que tenía cargas atómicas, misiles balísticos atómicos. En un momento de la guerra se llegó a creer que uno de esos submarinos estaba cerca de Buenos Aires, o sea que estaba apuntando con los misiles atómicos a Buenos Aires porque bueno, la guerra cada vez se estaba llevando más cruenta, de una manera más cruenta, y se veía que los argentinos no se querían rendir, entonces se corrió la bola, o hay un rumor de que uno de los submarinos tenía ojivas nucleares, o sea, cargas nucleares. En el aire solamente llevaron 42 aviones de combate, principales los Sea Harrier y los Harrier GR-33. Eran subsónicos pero muy maniobrables y tenían los misiles AIM-9L Sidewinder, que era la última versión en ese momento, superior en el combate, por ejemplo, a los Exocet que tenía la Argentina. Más allá de que se los habían vendido obsoletos, ¿no? A la Argentina, pero en tecnología de punta eran muchísimo más nuevos. Los pilotos británicos estaban muy entrenados y bueno, tuvieron un número de 21 derribos aéreos contra los argentinos. Eso igual lo tomo con pinzas porque recordemos que siempre el inglés en general, tanto los estadounidenses como los ingleses, los de Gran Bretaña, siempre han ocultado sus bajas, tanto en heridos como en material, como en muertos. Entonces es un número que lo tomo con pinzas. En realidad, yendo un poco a lo que decía Santi,
El hecho de que oculten navajas sí es parte del prestigio político, como se busca lograr el impacto frente a nivel internacional de decir nosotros nos quedamos tan mal parados en esto. Por eso hay que desclasificar todavía un montón de archivos de Malvinas. Pero, por ejemplo, es verdad, no solo los anglosajones en sí, sino los países en general, cuando tienen una gran posición de prestigio, temen a perder eso, por eso ocultan la cantidad de muertos que tienen, la cantidad de recursos que pierden, etcétera. Por ejemplo, Estados Unidos mintió tanto tiempo con que había ganado la guerra de Vietnam a su propia población, cuando en realidad no fue así, por Claro. dar un ejemplo, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, nosotros, dentro del marco de la guerra, después de que Santi nos dé esta gran diferencia de recursos, que es abismal, aún así yo creo que dimos una muy buena pelea, pero bueno, no fue lo suficiente, ¿no? Lamentablemente. Eh, pero eso sí, un gran respeto a todos los combatientes y sobre todo a los pilotos argentinos que revolucionaron la guerra en el aire con la táctica de vuelo rasante y las bombas a poco metro de los buques también. Bueno, como para cerrar, después en el armamento de Inglaterra también ellos utilizaban en tierra los fusiles L1A1 SLR, que es la misma versión que el FAL, pero semiautomática. Los británicos por eso robaban los FALes argentinos porque eran automáticos, podían usar la selección de tiro a tiro automáticos. Después tenían el fusil AR-15, que es muy parecido al M1A1 que usa hoy Estados Unidos en su fusil estándar de combate. Sus fusiles Stirlite L2A3, que son subametralladoras, también como una pistola automática. Ametralladoras L7A2, las famosas conocidas MAG, que las han ido actualizando desde la Segunda Guerra Mundial. Morteros, cañones de 105 milímetros y apoyo naval con fuego desde los buques británicos que tienen una cantidad de bombas y de misiles para tirar increíbles, porque bueno, si hay algo en lo que se destaca Inglaterra o Gran Bretaña es que siempre tuvieron, de los barcos, siempre tuvieron los últimos modelos en todo, en buques, en Sí, destructores, en la mejor fuerza naval de portaaviones. la historia por Eso excelencia. obviamente, por la naturaleza geográfica. Su gran historia naval, sí. Total. Sí, sí, pero Ah, históricamente, o sea, cuando los barcos eran de claro. madera, también Sí, siempre. siempre Gran Bretaña La era vanguardia la vanguardia de lo naval. de la tecnología naval en el mundo. Y sí, eso todo Mismo, gracias a Elizabeth Tudor, no, sí, Isabel Tudor, perdón. ¿Qué iba a decir en relación a esto también? Un poco hablando también de los recursos, no sé si Santi lo iba a nombrar, también la utilización de láser para las miras, sí, las primeras miras térmicas también, y no solo eso, sino que además también las trazantes, las famosas trazantes que cuentan los veteranos de Malvinas que veían, que son una especie de guía que cuando vos disparas te permite ver hacia dónde está yendo tu bala. Bueno, eso no lo teníamos nosotros, lo tenían ellos, pero que fue una gran ayuda en este caso, que le salió tiro por la culata a los británicos porque los argentinos podían verlos con mayor precisión, de dónde salían las trazantes en este caso. claro. La estrategia que utilizaban los británicos es que en el FAL se lleva un cargador de 20 a 30 balas, los cargadores son estándar. Entonces, cada 5 balas tenían una bala trazante que tiene una punta con un fósforo que al entrar en fricción con el aire genera como se prende como una lucecita. Entonces la bala va marcando el trayecto hacia donde estás apuntando. Pero bueno, Argentina no tenía esa tecnología y les revelaba muchas posiciones. Aparte, no olvidemos que, bueno, Inglaterra vino dentro de los recursos, en calidad humana, vino con combatientes que ya habían estado en Vietnam, que habían ayudado logísticamente a Estados Unidos, hasta en ese momento Estados Unidos y Gran Bretaña eran casi a nivel militar un solo país, colaboraban mucho, tanto en inteligencia, en entrenamiento, en todo. Entonces, nada, estábamos peleando contra lo mejor de lo mejor, con gente con muy poca experiencia o muy poco nivel de combate para esa época. Así que bueno, después dentro de los recursos también lo había mencionado, o sea, Argentina tenía una inversión que era 10 o casi 11 veces menor que la que tenía Inglaterra en todo su armamento, o sea, en los estamentos, tanto navales como militares, como aeronáuticos.
También Argentina no contó con apoyo de nadie, un poquito de Perú, mientras que Inglaterra tuvo apoyo no solo de los Estados Unidos logísticos, sino también de Chile, que los chilenos tenían las telecomunicaciones cortadas o le bloqueaban las Quiero comunicaciones a recalcar Argentina. frente a lo que es el apoyo en el marco internacional. Perdón, también me quiero corregir con algo que dije anteriormente. Afirmé que los argentinos no tenían trazantes. Me equivoqué, una ignorancia mía. Tenían trazantes, pero no estaba la cantidad de nivel que tenían los británicos. Volviendo al tema internacional, el tema del apoyo, es verdad que el Reino Unido tuvo apoyo. El que más notorio fue, y el que más dolió, fue obviamente el de Chile, que fue un apoyo logístico. Pero el estadounidense apoyó más que nada a nivel armamentístico. No se metió, que además Estados Unidos, para el que no lo sabe, tiene un pacto con respecto a América, no solo Estados Unidos, sino todos los países de América, de una mutua alianza, ya estaba en ese momento, por lo que no se podría meter en un conflicto armado contra otro. Es igual agarrarlo con pinzas porque en el 35 Perú tiene una guerra con Colombia, así que Claro. no sé si mucha gente lo tenía ese dato, pero bueno. Respecto a la guerra de Malvinas, a nosotros uno de nuestros más grandes aliados, además de Perú, que nos dio aviones y que nos prestó armamento, fue también Brasil. Brasil dio apoyo logístico a Argentina, aunque no se la tiene muy en cuenta. Eh, y dentro del marco internacional, otra vez explicar otra cosa más que es muy importante. Esta no fue una guerra no fue una guerra declarada. ¿Por qué se habla del conflicto de Malvinas y no a veces de la guerra de Malvinas? Porque para que sea una guerra debe haber una aclaración mutua por ambas partes. Se debe declarar a nivel jurídico internacional que ambos países declaran la guerra formalmente. Ninguno de los dos lo hizo, por lo tanto es considerado a nivel internacional un conflicto, pero también es llamado, es una guerra indirecta, porque, a ver, sigue siendo una guerra, lo que pasa es que en el marco internacional nunca se declaró como tal ni por parte de Galtieri ni por parte de Thatcher, ¿no? Exacto. Bueno, aclarar un Y más poco eso. porque ninguno quería tener el prestigio de perder una guerra verídica, ¿no? No, y aparte también se dejó, eso era, a ver, es un contexto histórico que a medida que el humano fue avanzando con la tecnología, la guerra se fue deshumanizando, porque No, sí, antes obvio. vos ibas a la guerra en el 1900, al principio del siglo XX, y había mucho cordialidad, si el sargento o el que encabezaba un escuadrón no daba la orden de fuego, nadie disparaba, se tomaban posiciones para disparar, porque pensá que, a ver, el avance armamentístico que hubo en el siglo XX no hubo en ningún otro siglo. Pasamos de tener fusiles de cerrojo o algunos trebuqueros casi, que veníamos del 1890 a tener armas automáticas de 30 tiros. Sí, sí. Antes Es eran verdad. fusiles de cerrojo como, no sé, un Musli Nagant de la Segunda Guerra Mundial, de soviético, que era un fusil que vos tenías que disparar, clac, cargabas, casi parecía con el funcionamiento de una escopeta pajera, pero de costado, con un cerrojo y 5 balas. O sea, con bayoneta, con otro tipo de armamento. Entonces, ¿qué pasa? La diplomacia te obligaba a declarar formalmente una guerra por una cuestión de honor, por una Claro. cuestión de prestigio. Antes, Además, además, perdón Santi que te diga, no, no, que no pasa no nada. solo, no solo una cuestión de prestigio, sino que el hecho de declarar una guerra formalmente por parte de ambas naciones que estén en guerra, te da la posibilidad de generar también regla de guerra y pacto de guerra. Por ejemplo, hay crímenes que son considerados crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que no se permiten. Uno de los más famosos es si yo encuentro a un soldado enemigo totalmente imposibilitado de luchar o desarmado, tiene el derecho supuestamente a, como un tipo de parley, a que se le respeten sus derechos humanos, ¿no? O sea, meterlo preso y después reenviarlo de vuelta a su país. No se lo puede matar, ejecutar o torturar, supuestamente, ¿no? Porque en muchos países la gran mayor parte de ellos lo han roto. O, por ejemplo, también buques que sean civiles o estén fuera de caso de guerra o que transporten soldados, pero que no se metan necesariamente en la batalla bélica, como por ejemplo el caso del Aras General Belgrano, que era un buque que daba apoyo logístico, apoyo obviamente militar, pero que no combatía directamente en la guerra. De hecho, yo tengo un caso particular, el buque Ara General Belgrano, mi bisabuelo estuvo 2 veces en el buque Ara General Belgrano y fue hasta la Antártida 2 veces. Obviamente ya estaba retirado cuando fue el momento de la guerra, si no también lo hubiesen llamado a él. Y bueno, es una tristeza ver que un buque tan emblemático, tan propio de Argentina haya sido vendido así
y fuera de reglamento, porque no estaba dentro del marco de territorio para ser bombardeados. ¿Me explico? O sea, no era un buque que dispare a otros enemigos. Por lo No, no, tanto, bueno. aparte estaba fuera de la zona de combate, estaba Claro, fácil y como... perdimos muchos hombres, creo que si mal no recuerdo, perdimos cerca de 235 hombres, un poco más. Ahora sí, fue la mayor parte de la baja que Creo que tuvimos. eran 323, si no me equivoco. Sí, puede ser. Creo que Santi tiene el dato de la baja. Bueno, A ver, ahí te bueno, y nosotros busco rápido. después, a los 2 días, si mal no recuerdo, esto fue el 2 de mayo de 1982, el 4 de mayo nosotros les hundimos el Antílope, creo que era, o otro buque que había nombrado Santi, que no me acuerdo cuál es, en el cual ellos también pierden una gran cantidad de soldados. Teníamos, a ver, el Queen Elizabeth no lo derribamos, pero, va, no lo derribamos, no lo hundimos, pero sí lo dañamos fuertemente. Y a ver, acá, ¿dónde está? Armamento argentino. El destructor, el HMS Sheffield y el Atlantic Conveyor. Cada que hace poco un pibe había hecho una maqueta de la destrucción de uno de los dos buques. Me acuerdo que había salido en todas las noticias. Pero por esta cuestión de las fuerzas aéreas, a pesar de, va, como siempre decimos, los soldados no eran soldados, eran quizás jóvenes que no tenían ningún tipo de preparación militar, o sea, era, ¿cuánta preparación militar habrán tenido? ¿2 semanas de preparación militar? No, bueno, no, no, tampoco la boludez. Un Pensá poco, que boludo. Argentina. Pero para, No, cuando no, la no, gente iba a reclutar, iba a ofrecerse como voluntaria. La no, no, guerra no, duró, para escuchar mi teoría. Ah, no, pero está bien, te lo sí, escucho. está bien. Digo, ¿cuánto tiempo de preparación tuvieron los militares, los jóvenes soldados que recién estaban entrando, cuando fueron a las Malvinas? No, y Porque la oficialmente, guerra duró oficialmente no, poco, por eso me refiero. oficialmente no hay un registro de cuánto tiempo tuvieron, pero habrán tenido 2 o 3 meses. A ver, un mes seguro. El tema, lo que pasa es como yo te había dicho, hubiese estado bueno que Argentina reparta mitad y Entre mitad soldados, de exacto. gente experimentada y de gente nueva, tanto en las Malvinas como en el continente, para detener a Chile si Chile Sí, quería si hacer una quería hacer incursión una en la incursión. Patagonia. Igual yo estoy en Este, total desacuerdo en decir que los soldados que fueron a Malvinas eran jóvenes, que no sabían nada, porque al fin y al cabo son héroes para nuestras patrias y quedaron soldados, quedaron muchas con las secuelas de la guerra. Entonces desmerecer O y sea, decir que no fueron soldados en algún punto sería moralmente incorrecto para no, la memoria. claro, no, no, es verdad. Coincido con lo que dice Gala, no hay que ser irrespetuoso, hay que respetar a todos los veteranos de Malvinas. Sin embargo, es verdad que la mayor cantidad eran pibes y no eran veteranos experimentados, ¿no? Exacto. Hubo O sea, una gran una cosa cantidad no de quita chicos la que otra, habían para sido, mí. hace poco estaban reclutados o que, por ejemplo, habían sido obligados a participar en la guerra y habían sido llamados por estar, por ejemplo, antes estaba la colimba obligatoria, hasta el año 89, 90, si mal no lo recuerdo. Y bueno, fue una de las causantes, ¿no? No, pero es verdad que hay que reconocer que son soldados, obviamente, y que perdieron la vida. estuvo un par de años más, hasta el 92, que Ah, ya ahí está, después con el gobierno de Menem, es verdad, el la gobierno de dio de Menem. baja. Mira, Bueno, después lo de Lara San Juan, lo lo de Lara de San Lara Juan es mucho General más cerca. Belgrano, no, no, me confundí. La tripulación tenía 1093 personas, incluyendo dos civiles. Bueno, los sobrevivientes rescatados fueron 770 aproximadamente, y los muertos confirmados fueron 323, 321 militares más los dos civiles. Eh, Así que bueno, nada, eso era para rescatar el dato Dato. del Lara General Belgrano. Este, bueno, nada, para otro tema para destacar, que también Inglaterra, desde su casa, desde sus bases, tuvieron que moverse 13.000 kilómetros, o sea, era una guerra que a ellos les hubiese costado mucho. Si hubiese estudiado y si hubiese hecho bien una relación costo-beneficio para el gobierno argentino, qué conflicto haber entrado, ¿no? Tanto con Chile, que 2 o 3 años antes de la guerra de Malvinas, 2 años antes creo de la guerra de En el Malvinas, 78 fue, 1978 el conflicto en con el Chile. 78.
4 años antes de la Guerra de Malvinas hubo un conflicto entre gendarmes chilenos y argentinos en el cual hubo una sola baja argentina y nosotros le bajamos como 26 a ellos porque los chilotes estaban pasando de vivo Las moviendo boyas, ¿no? las boyas que dividían los límites fronterizos. Hubo un alto al fuego, no hubo un alto al fuego, un aviso de alto que no se sigan moviendo y los chilenos a traición y a sangre fría directamente dispararon sin preguntar, sin previo aviso y bueno, los argentinos le dieron mandungan para que tengan y les bajamos 26 Mira. soldados porque bueno, Eh, No, incumplieron. en cuanto al Sí, sí. En cuanto al conflicto de Chile, bueno, yo considero que obviamente podría llegar a pasar eso, que le den apoyo logístico, pero no considero que haya sido, por ejemplo, no considero que haya sido bueno tampoco el conflicto con Chile, si bien lo perdimos de manera estratégica porque le terminan dando el canal de Beagle a ellos, bueno, Sí, no pero el considero que, conflicto por de ejemplo, haber Chile se entrado en ha un conflicto con Chile metido. hubiese sido sano para el... Yo no creo que hubiese sido sano para el territorio argentino, creo que nos hubiese... No creo que haya sido una guerra que hayamos ganado sí o sí, que hubiésemos ganado, perdón, y que hubiese sido beneficiosa a largo plazo. Principalmente porque hubiésemos quedado mal parados nosotros también. Y piensan que en lo de eh, Chile tuvo que intervenir en su momento hasta el Papa. O sea, sí, tenía Sí, el Papa también. relevancia, por un porque lado para mí comparto de que la paz regional no hubiera durado si entrábamos en guerra con Chile. por un lado comparto de que sí hubiese sido malo a la imagen de Argentina, pero yo te estoy hablando, a ver, yo voy a ser el abogado del diablo y te hablo como militar o como, no sé, el que Como estaba estratega, si era conveniente como... para el territorio argentino tenerlo, y siempre lo conveniente para un Estado territorial es aumentar su capacidad territorial en función de que los recursos le sean beneficiosos. No necesariamente ser un megalómano, ¿no? Pero sí No, 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 aumentar. no, no, pero por eso, pero a ver, vamos de nuevo al contexto. Argentina tiene una guerra interna, una guerra civil contra subversivos y que básicamente vos me decís, che, bueno, tenemos que limpiar nuestra imagen. Vamos a recurrir al nacionalismo, que es lo que hace todos los Sí, países de todo el eso estoy de acuerdo. mundo, Es verdad, estoy de acuerdo. ¿entendés? Y entonces me decís, ¿con quién me peleo? Y no sé, vamos a llevarle un ejemplo del fútbol. Y vos decís, ¿con quién querés jugar la final? ¿Contra el Real Madrid o contra otro? Y contra otro, porque el Real Madrid es el mejor equipo del mundo, nos guste o Claro. no nos guste. Esto es lo mismo, che, ¿con quién me quiero pelear? Y no es por nada, pero a mí me gustaría pelearme con uno más flaquito que yo y que no haga CrossFit y que Eso, no se aguante tantas piñas. eso Es hizo un ejemplo. Mussolini en la Segunda Guerra Mundial y no le salió con África. Ah, Hitler también. bueno, también puede fallar. O sea, por eso te digo, hubo una falta de coherencia, de preparación, de estudio logístico, de decir, qué bueno, qué me conviene. A ver, ninguna guerra es buena, ninguna, ni contra Chile ni contra Gran Bretaña. Se sacrifican vidas, sacrificás recursos en vano que por ahí lo podés meter en una escuela, lo podés meter en otra cosa. No sé, podés hacer un millón de cosas antes que la guerra, ¿entendés? Mismo podés ver hoy los casos de Rusia y Ucrania. Rusia se pensó que se iba a hacer un paseo como Pancho por su casa y hoy por hoy está perdiendo refinerías a lo loco, está en un estado de guerra Perdiendo recursos, total, perdió está aliados, perdiendo sobre todo en la pelea del recursos, Medio Oriente. tiene inflación, la gente no puede cargar nafta. Estamos hablando de Rusia, que es un país que tiene, aparte de ser el país más grande del mundo, tiene recursos a rolete, loco. Tiene bosque, Sí. tiene petróleo, Y tiene mirá qué gas. tan buen recurso que tienen, que aprovecharon sus recursos económicos para financiar medio de acá para que hablen mal del presidente actual. Así que imagínate. Imagínate, o sea, son unos payasos. Tanto que Putin juega al ajedrez en 4 dimensiones, yo hoy veo que Donald Trump juega al ajedrez en No, cuatro no, no. dimensiones. Se cayó la mentira del Kremlin, se cayó. No, no, no. Sí, Rusia sí, sí, nunca. Rusia, si por totalmente. lo que algo es conocido, la fuerza de Oriente, los ejércitos del Este, es conocido por tener sacrifican calidad por cantidad. Tiene muchos Claro, ejércitos, Claro. muere, es una picadora de carne, porque la Segunda Guerra Mundial con la Unión Soviética fue una picadora de carne, murieron arriba de 3 millones de personas, si mal no no, recuerdo, no, pero más, 25 millones. No. La Unión Soviética fue el que más, Perdió. digo, más perdido, el sí. que más baja tuvo. Alemania peleando contra 80 países tuvo 7 millones de bajas, hablando No, militares y fue el segundo civiles. que más tuvo Alemania, ojo, no Pero por estaba eso, lejos. pero Pero si Claro. vos decime sacás la la proporción, decisión.
Claro, con quién peleó es verdad, ¿Con sí. quién peleó? Alemania tuvo solo, o ponele con Italia, que no hicieron nada los italianos más que Con tomar vino Japón. y perder tiempo. En No, pero Japón fue en un... a una ver, última instancia de No, guerra. Japón la peleó Más que hasta los Italia, últimos, para mí, en sí, el pero peleó 45 lo que que pasó peleó. con Japón, chicos, es que Japón tenía Oceanía y Asia de por medio, y el claro. Pacífico. Entonces, los que verdaderamente lucharon en Europa Pero fueron Alemania, sí. Finlandia, Alemania, que Finlandia no fue aliado de Alemania, Finlandia ya tuvo la guerra del invierno, que fue un poco antes Los de la soviéticos. Segunda Y Guerra después tuvo en Mundial, contra de nazis también. y después tuvo en Finlandia contra era de los la más nazis. Le brindaron apoyo logístico a los aliados, pero hasta ahí nomás, no se metieron después. Por eso te digo, entonces vos decís, che, Alemania tuvo 7 millones de bajas, se estima. 7 millones. Pero a comparación con todos los países que luchó y todo, fue bajo. Claro. Alemania tenía una de las pocas doctrinas del mundo en ese momento, que es casi como la de doctrina israelí hoy por hoy, que trataba de cuidar a sus soldados antes de dejarlos morir, porque sí. Después, bueno, ya los últimos 2 años de la guerra, Hitler estaba loco, Sí, tuvo... no, yo no sé si cuidarlo, porque yo me acuerdo que los soldados que desertaban eran fusilados o eran colgados. Ah, De hecho, bueno, se esconden. pero ese hecho pasó en todos los países, salvo Estados Unidos, todos los países de la Segunda Guerra Mundial pusieron esa ley. Ahora, ¿al qué voy que lo cuidaban? Por ejemplo, Alemania trataba de que primero avancen los tanques y los blindados antes de que avancen las tropas, ¿entendés? Entonces, era uno de los pocos ejércitos que hacía eso. En cambio, por ejemplo, como decís vos, la doctrina rusa o la doctrina de la Unión Soviética siempre fue de Ah, no les picadora de importaba. carne. Che, vamos 1 millón al frente. Pero no tenemos un blindado. No, no, papá, ¿qué blindado? Vos andá para allá porque la madre patria lo demanda y porque Vos Stalin andás y dijo. perdían Y, 8 millones y Claro. llegaban 2 millones claro, restantes. en un momento los soldados alemanes tuvieron muchos traumas porque era increíble la cantidad de gente que mataban. O sea, mataban por soldado alemán, había 150 bajas soviéticas por soldado alemán. Y No, vos decís, wow. loco, ¿cómo puede ser? Yo solo, imagínate, yo me pongo como soldado alemán o soldado rumano o soldado finlandés. Tenía que matar, yo solo a 150 era mi número. O Claro. sea, lo que hacía la Unión Soviética y lo que hace hoy por hoy Rusia, que también lo hace con gente de África, que Sí, reclutan con los soldados sacrifica gente. norcoreanos, es picadora de carne. O sea, es Es una picadora de literalmente carne. meter carne así a que explote. Es verdad y pasa, pero bueno, la doctrina rusa no es lo mismo que la doctrina americana o inglesa. La doctrina americana o inglesa se basa más en el prestigio, en el armamento, en las tácticas. Los En rusos perdimos la era menos cantidad de hombres posible, claro, al perder la revés. menos cantidad de hombres posible, exactamente. Los rusos era, sigue siendo hoy por hoy. Che, bueno, ¿cuánto tenemos Sí, acá? No, tenemos que ir a recuperar Kursk. Bueno, mandá 15.000 norcoreanos que nos prestó Kim Jong-un, que se inmolen contra los tanques ucranianos. Y literal pasaba eso, que hoy sigue pasando con tecnología y todo más actualizado, pero sigue sucediendo. Este, retomando el tema de Malvinas, por ejemplo, a mí personalmente me sorprende, o sea, y lo digo en un buen sentido, ¿no? También, o sea, si bien perdimos hombres, perdimos 649 soldados, y los británicos dicen que perdieron 255, aunque hay que desclasificar todavía los archivos, de ver cuántos se perdieron en realidad, me sorprende la cantidad eh, diciéndolo en un buen modo, ¿no? De poca baja también, porque fueron demasiadas en un contexto, pero también si vos lo ves en el marco de lo que es una guerra en sí, son pocas, o sea, no pasaron las 1000 bajas, gracias a Dios. Sí, y Creo que si son descontás, 900 también. si más, así descontás que, lo del general Belgrano, que era un buque que encima estaba fuera de combate, estábamos a 60 bajas de los ingleses. Claro. O sea, claro. sacando las 323 muertes del general Ah, Belgrano, bueno, sí, que no Sería estaba en la causa de combate guerra, pleno, claro. o sea, dentro de lo que era la zona de combate de Malvinas, Ellos no estaban ahí. estaban acá, ¿entendés? La zona de combate Claro. estaba acá, claro. estaban acá. Fueron y lo hundieron, y vos decís, loco, murieron 323 personas, pero no fue en combate, y fue medio Claro. un acto de apuñalamiento por la Sí, espalda, por la espalda o fuera de regla del o fuera de juego, las por ejemplo, reglas de del guerra. juego de la guerra, ¿entendés? O sea, Claro.
Si vos decís, che, bueno, ¿cuántos tenía Argentina ahí? Tenía 311 bajas contra 255 peleando el mejor del mundo contra un país que prácticamente, o sea, la Argentina, salvo en su época de independencia, no es un país que de verdad tenga historia bélica o Armamento, de sí, no. conflictos. No, tuvimos Sí, dos, No, libramos. Argentina en realidad, pará, Argentina tuvimos de hecho, pocas guerras. La para guerra de la contrastar Triple eso, sí, Alianza Argentina sí tiene una gran tuvimos, historia bélica del siglo la XIX guerra y con principio del XX. Brasil, pero no tuvimos guerras como el resto del Tuvimos mundo guerra con Brasil, históricos. tuvimos Con la guerra Triple con parte Alianza, de Uruguay cuando Uruguay estaba en guerra sí. civil, tuvimos guerra con Paraguay, Pero hasta tuvimos ahí guerra tuvimos, con hasta ahí fueron las capitalistas guerras españoles, obviamente, argentinas. tuvimos guerra con Francia y con Reino Unido cuando fue la invasión del río del Paraná, que ahí nos defendió Sí. Rosas, tuvimos varios conflictos, sí. Pero no fueron Sí, sí, Pero guerras como las pero no conocíamos en guerra. la época. Claro, claro, Sí, y la claro, guerra no, de guerra de a partir del Brasil, siglo XX la solo de la de Malvinas. Brasil, sí, la de la Triple la, Alianza también. Las invasiones, yo diría que fueron invasiones, no fueron guerras cuando entraron por La Plata o entraron por el Claro, la de río. invasión, es verdad que fue una Las invasión, no fue invasiones fueron formalmente una guerra, invasiones. o sea, las invasiones Sí, británicas las también. invasiones inglesas y Es las, bueno, más las una guerra francesas. es más un conflicto entre España, entre los virreinatos Claro. de España y Reino Unido. Que ahí nos empezamos a defender nosotros y bueno, por eso también fue una gota que colmó el vaso en la revolución. Pero aparte, pensá no, que, guerras del siglo, nosotros no conocemos una guerra verdaderamente. Y para mí lo de Malvinas, si bien no fue declarado guerra, fue un conflicto, tampoco creo que haya escalado al nivel de lo que significa una guerra en el siglo pasado o en este siglo. Claro, no, no, el siglo pasado solamente Malvinas. también tené en cuenta que, a ver, cuando vinieron las invasiones inglesas, a ver, la Argentina se defendió con agua hirviendo Totalmente, sí, sí. Y de así, las aún así les terrazas. hemos ganado. Ahí aún así retrocedieron. Por eso, entonces, no fue una guerra de, tipo, te digo, de sacrificio humano, No, no, no. de matar recursos, quemar recursos a lo loco. No, para mí Argentina históricamente en esa no estuvo la muy guerra más metido. sangrienta que nosotros tuvimos creo que fue la guerra civil que tuvimos nosotros. Nada más. Sí, sí, no, la de la Triple Frontera, la de la Triple Alianza fue una guerra de las más sangrientas que enfrentó Argentina, creo yo. Y Sí. después, Y bueno, bueno, también la liberación del norte junto con Chile y Sí, Perú también hemos tenido muchas bajas. Este, pero bueno, nada. Eso fue un para poco. también sumar al tema del conflicto, de por ejemplo, cuando hablaba Santi de la cantidad de armamento y tal, bueno, también destacar algunas fechas. El 21 de mayo fue el desembarco británico en la bahía de San Carlos. Las tropas británicas desembarcan en las islas. Argentina es atacada intensamente desde el aire, llamado Bomb Halley, ¿no? Se llamó en ese momento al ataque. Los británicos, a pesar de las pérdidas, lograron establecer una base. Después están las batallas terrestres, muy importante, la batalla de Gross Green, del 28 al 29 de mayo, entre tropas británicas y argentinas, o una victoria británica también, se rinde una importante guarnición de nuestro país en ese momento. Después está el avance hacia Puerto Argentino, avance hacia la capital, ¿no?, de las islas, o Puerto Stanley también conocida. Después la batalla de finales, o sea, ya en junio, la batalla de Monte en London, una de las batallas más sangrientas también, combate duro cuerpo a cuerpo, Esa alta baja de ambos fue lados, otra con victoria cuerpo a cuerpo, iba a británica. decir. Sí, combate del monte de Tumbledon también. Y el último es el combate en el monte Harriet y los cerros Dos Hermanas. Bueno, eso también es un poco para ver todo el tema del combate en infantería, ¿no? Que fue muy cruento, donde se perdieron también muchas bajas, tanto argentinas como británicas, ¿no? No, también destacar a todo el resto del personal que estuvo en la parte logística en Tierra del Fuego. Creo que solamente para Malvinas teníamos 14 enfermeras nosotros. Logísticamente es poco para la cantidad de soldados que nosotros mandábamos a las islas y que volvían muertos o heridos. Eh, y todo lo que uno tiene que ver per se cuando tiene que salir a cualquier herido de guerra. Pero más allá de eso, hay algo que yo quiero destacar, ya viniendo más para nuestro lado histórico, ¿no? Eh, en el 2013, después de que ya la guerra haya pasado, nos hayamos desligado, aunque sigamos con el reclamo diplomático, se hizo un referéndum en las islas a ver si ellos querían mantenerse, estaban a favor de mantenerse como territorio británico después de todo lo que había pasado,
Y el 99,8% de los habitantes de la isla, que son entre 1.500 y 3.000, afirmaron que querían ser parte de Gran Bretaña. Entonces también a Y nosotros nos sí, es que deja ¿qué van una a decir? La lección mayoría son injusta. descendientes del Reino Unido. No, lo Después, que ven vos la decís, economía asquerosa que teníamos acá con el gobierno anterior. Y tampoco rescatando, porque a este gobierno también le falta mucho, ¿no? Pero la economía asquerosa que teníamos tenía un montón de factores y obviamente, yo creo que era un tiro en el pie ser parte de Argentina en ese momento. ¿Qué vale elegir? y para tener en No cuenta que no se los puede quizás invitar de forma lógica. no podemos obligar a nadie a caer en el mismo pozo en el que nosotros creo que estamos en cierto punto. Sí, las islas son argentinas, sí, el territorio es nuestro, o sea, las plagas que nos unen geográficamente son reales, o sea, no es que no, pero estamos hablando de 3.000 personas que decidieron aproximadamente no ser parte de nuestro país, pero porque nosotros no estamos preparados para anexarlo. No podemos obligar a alguien a sufrir lo mismo que nosotros. No digo que Inglaterra está perfecto, pero les has dado ventajas, algún tipo de ventaja a los isleños para que hoy por hoy, por ejemplo, puedan administrarse o ser independientes, Claro. porque por ejemplo la pesca y el turismo son lo que más resalta y mantiene la economía viva de las islas, o sea, tienen un propio sistema de poder ejecutivo, legislativo, eh, hay gente, En la repito, diplomatura de sí, relaciones, perdón, Gala, en la diplomatura de relaciones internacionales, la cual vos también hiciste, sí, recordás que tenemos una profesora, Susana Susana Pereira, muy Pereira, buena profesora. sí, Ella es experta en el tema Malvinas y ella es una de las cosas que explicaba que inclusive son menos los habitantes de los cuales vos buscás información actual. Vos buscás, te dice exacto, 3.500. No llega en son realidad a esa menos, cantidad real. no, Son, creo que si vos buscas los datos oficiales, no pasan las 2.000 de personas, 2.000 son entre personas, 1.200 1.500. y 1.300 personas. Sí, Porque muchos es un dato son interesante porque, personas que están de claro, paso. O sea, acá yo tengo el número de porcentajes adrede de lo que está en la página oficial de las Islas Malvinas del gobierno. Y son el 52% son isleños, que sean 100% nacionalizados más allá de británicos o no, el 25% es de Reino Unido, pero puedo tener gente de la isla de Santa Elena que también son británicos, pero de Filipinas, de Chile, de Zimbabue, de Sudáfrica. Bueno, argentinos solamente se estima que hay entre 3 argentinos y 10 argentinos. De Perú, de Nueva Zelanda, de India, Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudáfrica, Brasil. tiene- Eh, a lo que voy es, esto es una de mis teorías, muchos están totalmente en desacuerdo con decir que la autodeterminación de los isleños es una cuestión verídica porque están trastornados por los ingleses. Yo desconozco que eso sea así. Es más, en 1968 se quiso hacer una doble administración, una administración compartida de las islas, no llegó a ningún puerto, en cualquier sentido de la palabra, bueno, pero se ha yo intentado estoy de acuerdo en antes hacer hacer eso. eso. Se ha Yo estoy de intentado. acuerdo en eso. Yo creo que lo mejor que puede ser para la vía diplomática y que ninguna de las muertes de ambos bandos haya sido en vano es compartir, en este caso, la administración de las islas o generar un territorio nuevo que dependa de ambos países o un país nuevo. Claro. Pero bueno, Es que también vos es pensás algo eso, las difícil. islas hoy tienen su propio sistema administrativo, o sea, tienen un ejecutivo que hoy la gobernadora, si se quiere decir, es Alison Blake, que está del 2022, o sea, tienen una asamblea propia, que tienen 8 representantes, que son 5 de la parte de la capital del puerto de Stanley, que es el puerto argentino, y 3 de la zona que es rural, o sea, no tienen un sistema per se, tienen un sistema de elecciones, per se no tienen un sistema de partido a pesar de eso, pero son postulaciones independientes que la administración se encarga de eso. Eh, es difícil quizás con teniendo, no sé, un propio director de finanzas, un propio director del Poder Ejecutivo, más un gobernador que viene a hacer lo que es Alison Blake hoy en día, es difícil también romper ese sistema que ya tienen hace algunos años los isleños. Es como que ya se creó otra cosa y nosotros estamos viejos en algunos puntos del debate, porque hay muchas cosas a tener en cuenta. No estamos hablando solamente de una cuestión territorial, estamos hablando de un tema de que la gente que ya hay ahí, los isleños, los ciudadanos de Malvinas, sean o no sean británicos, sean o no sean argentinos, o sea, de otro país o no, eh, ya tienen una administración propia y un estilo de vida propio. ¿A qué punto está bien arrebatárselo simplemente por tener la administración territorial? ¿Por qué no se podría llegar a un tipo de acuerdo para eso? Como dice Mati, para no
ignorar la cantidad, el conflicto y la cantidad de bajas que tuvieron uno país u otro. Obvio porque de los dos países ambos tenían personas que tenían sueños, tenían su vida, tenían sus propias, bueno, sus propios deseos y bueno, fueron interrumpidos por esta cruenta guerra, ¿no? Sí, además de que quizás el pelo acá difiere conmigo, pero las islas a nadie les dio pelota muchos, muchos años. Y una cuestión diplomática que ni siquiera fue declarada como una guerra como tal, no sé si es un conflicto en una guerra. Y para recordar, No fuimos verdaderamente por todo hacia las Malvinas, me parece a mí, en el momento en el que no claro, pudieron aprovechar. O sea, nunca fue una puede causa que ser que es verdad verdaderamente que haya sido real y los argentinos se la empezaron a tomar como real luego del conflicto que nosotros tuvimos con Reino es que Unido. la guerra fuimos por un tema de populismo, por una pobre administración del gobierno militar. Nosotros, y por un lado de Margaret Thatcher dijo, bueno, me están atacando, voy a atacar, pero esto también me sirve a mí como nacionalismo, como nombró antes Santi, como nacionalismo de nosotros somos Gran Bretaña. Ahora, recordemos que la guerra no la hacen siquiera los soldados o la gente común, la hacen los políticos. Los políticos, pensá que hay gente inocente, gente buena, matándose entre sí por intereses de gente que está en el poder. Es simplemente eso. Totalmente. Obviamente son más causas, ¿no? Resumidas así Mismo, de manera vulgar, pero mismo se utilizó para no perder el poder. O sea, un Bueno, en ambos político lo casos. utilizó de manera de decir, che, bueno, yo apuesto a esto, salga bien, salga mal, lo hayamos estudiado o no, pero apuesto a esto porque no quiero perder el poder, no quiero perder la batalla cultural del relato en ese momento. No, a ver, nos va mal económicamente y en vez de, che, bueno, abramos la economía o cambiemos el modelo de sustitución de importaciones, dijimos, no, vamos a una guerra. Porque, a ver, que vos tengas un gobierno militar no significa que no seas liberal en lo económico. No, obvio, no Mirá tienen una China. cosa nada creo, que ver. claro, es verdad, China, puede ser liberal en lo económico, pero China es recontra no puede ser comunista. liberal propiamente dicho. No, no, pero a ver, está igual en ese contexto, en esa época, no liberales no existían y lo que eran Sí, liberales, ojo con lo que decís. no, No, boludo. en el país, El- obviamente ya no estaban, habían estado en el país, pero ya no estaban, es verdad. Pero claro. no, En no, ese pero no momento, solo vamos al contexto mundial, no solo en Argentina y Gran Bretaña. Digo, lo que era liberal conocido, por ejemplo, para un liberal inglés o un liberal norteamericano, no son los liberales que existimos hoy, No, no, es ¿ok? un distinto ah, tipo de bueno, o liberalismo sea, que Primero para el voy, en esa norteamericano época también era el más. liberal es el zurdo de hoy, sí, por es Exacto. el eso, progre. No, pero el liberalismo en ese momento quizás abogaba más por un tema de ciudadanía, de democracia, Claro. más por un lado quizás un poco más republicano, y se quiere decir. Hoy el liberalismo es otra cosa, pero porque el contexto donde ha crecido el término Pasa liberal es otro. que en realidad el liberalismo nunca cambió, se cambió como se lo conoce capaz coloquialmente, pero la Claro, idea del liberalismo nunca cambió. Lo que nunca la cambió es que misma. los zurdos de todo lo que es cultura anglosajona se apropiaron de la palabra liberal. Entonces ellos se conocen como liberal, pero no son liberales en lo económico. Ahora los Exactamente. liberales en lo económico se lo conocen como libertarians. Los liberal allá son los progresistas, los que Que están a quizás favor tiene que de izquierda, ver todo. con un el Estado liberalismo paternal. social. Claro, Como una cosa es libertinaje y otra cosa es claro. liberalismo. Claro, toman liberal, no saben o Ni sea, no se entender. habla del significado liberal Claro, como tal, y ¿no? Se habla de otro. antropológicamente tampoco saben lo que significó durante muchos siglos. No, claro, no tienen ni Igual idea. a lo que yo iba también es que vos, por ejemplo, podés tener un gobierno militar o un gobierno que, no sé, súper comunista, como pasa en China, Claro, pero la economía es liberalizarla toda, o claro. sea, Abrir la economía. los militares podrían haber limpiado su imagen de otra manera, convengamos, no es que utilizar una causa patriótica, que tampoco mucho, a ver, en ese momento, o sea, sí, las Malvinas son argentinas, pero hasta antes de la guerra la gente no lo tenía muy en No. cuenta. Es que Y mismo, inclusive la táctica se quedó atrasado ya. La táctica de vamos a la guerra porque esto es la imagen de nuestro nacionalismo se quedó ya en el siglo XIX. Eso a principios del XX o siglo XIX ya no era parte de aquella época. O sea, eligieron mal el momento y todo para plantear para la plantear la guerra. situación. Sí, Claro. pero, sí, sí, sí.
Sí, no, para mí hubo, como digo, mucha falta de cintura política, de Oh, estudiar el panorama, de decir, che, bueno, a ver, yo me quiero pelear con Gala y con Mati. Bueno, ¿qué tienen? ¿No? Y Mati atrás tiene cajas de zapatos para tirarme en la cabeza, Gala y un estante. Y bueno, no, ¿yo qué tengo? Nada. No, no me voy a pelear con estos dos, me peleo con otro. O ni siquiera busco otra forma de levantar mi imagen, ¿entendés? Para mí esto es lo peor de todo, que los militares argentinos, como también hablamos en el momento de la dictadura, eh, con el río, claro. pierden la batalla del relato en cierto punto, tanto de la guerra de Malvinas como de perseguir a los montoneros y al ERP, porque no fueron inteligentes, o sea, no hubo una inteligencia de decir, che, vamos con esta doctrina, no sé, la doctrina de matar a los montoneros y en vez de hacer 30.000 desaparecidos, hacemos 1.000 colgados en Plaza de Mayo. No sé, por poner un ejemplo, vos me podés decir, che, Pela, pero No, no, pero así es re nazi funciona. lo que decís. Yo estoy dando un ejemplo, no sé, podrían haber pensado 1.000.000 de opciones. La opción que tomaron fueron la peor, hacer que sean desaparecidos y hoy seguimos pagando el costo. La opción que tomaron con Malvinas también fue la peor. Podríamos haber entrado en guerra con Chile, podríamos no haber entrado en guerra y liberalizar la economía. Y hoy por hoy seríamos como una China, con un gobierno militar, ponele, no sé si comunista, pero un gobierno militar, pero con una economía liberal y por ahí hoy Argentina estaría mejor que en Brasil en lo económico. No se sabe. Claro. Otra Estoy dando cosa, ejemplos o supontes. otra cosa a destacar es que en el marco de la situación internacional en ese momento, recordemos que estábamos en plena Guerra Fría, Argentina había recibido, quiso recibir, perdón, apoyo de la Unión Soviética y nosotros la rechazamos. Inteligente rechazo, eso sí, porque hubiésemos dado un punto de inflexión muy fuerte para quizás llevar a la Tercera Guerra Mundial en ese momento. Así que creo que fue un gran acierto el hecho de que no se meta la Unión Soviética por parte de nuestra ayuda, Ese dato no lo tenía. Sí, pero sí. que la Unión Soviética tuvo interés en ayudar a Argentina. No, no, sí, sí, totalmente. La Unión Soviética ofreció no solo ayuda con los satélites y con vender información, sino directamente con decir, che, bueno, les enviamos tropas y armamento. Claro. Pero bueno, la Argentina lo rechazó claramente. Por un lado, creo yo, por una cuestión de no terminar en una tercera guerra mundial, como dice Mati, porque en ese momento todo conflicto que Sí, sucedía, obvio. se llame Era Afganistán, apoyado se por un lado o por Sí, el era, otro. era un llame detonante. Chile, se llame Malvinas, se llame lo que se llame, Corea del Norte, Corea del Sur, cualquier cosa siempre era motivo de, che, vamos Ah, a destruir el mundo. hubiéramos sido el protagonista de la Tercera Guerra Mundial. Sí, Posiblemente en algún que momento. no, ¿Quién dice? por un lado decís, che, bueno, nos hubiese venido bien la ayuda. Sí y no. Y no. ¿Por qué? Porque Los después conflictos se iba a estirar más, la no, protesta no, iba a no, escasear, ponele que el conflicto no se estiraba y lo que nos mandaba la Unión Soviética era lo suficiente como para retener a los ingleses y a los gurkas, ponele. Sí, Y no se metía a Estados Unidos, ponele. Después, a la larga, te tenés que sublevar a lo que te dice Rusia porque te sí, ayudó y en algún conflicto, ejemplo Afganistán, hubiésemos sido carne de cañón los argentinos, ¿entendés? En vez de claro. ser Corea del Norte. Eh, Sí, es verdad. depende la Buen punto, doctrina ¿verdad? de quién te da la mano también, porque si vos decís, pongamos, vamos a un ejemplo utópico, Alemania no estaba dentro de la OTAN y te ayuda Alemania, que es un país militarmente y de tecnología muy avanzado, ¿no? Sí, sí, obvio. Y vos decís, che, bueno, ¿qué nos va a pedir Alemania a cambio? Y Alemania no es un país imperialista, expansionista, que te va a mandar como carne picada Hoy no, pero a lo una fue. guerra. Hoy no, pero lo fue. Hoy Imperialista no, fue. pero lo fue. Bueno, pero en el contexto de que perdió la Segunda Guerra Mundial, ponele que no hubiese existido la OTAN y Alemania hubiese Claro. sido un país independiente y porque tenemos grande cantidad de colonias de alemanes en la Argentina hubiesen dicho, che, vamos a ayudar a Argentina en esta guerra. Claro. eh, Después a cambio, pues suponiendo que Argentina gane, esto estamos hablando de una utopía y una suposición, no te van a pedir
cosas ilógicas como te la puede pedir la Unión Soviética o Rusia con su doctrina militar que tiene. claro. A eso es a lo que voy. Pongo Alemania como puedo poner Checoslovaquia, como puedo poner Croacia, que tenemos una gran comunidad de Sí, croatas en la en Argentina. Argentina. ¿Entendés? En este caso yo creo que todos los países que han llegado a formar un imperio o que han llegado a tener una potencia militar, siempre cuando han conquistado territorio, siempre han podido utilizar en lo posible otros ejércitos con tal de no agregar el suyo. No tanto en Estados Unidos, pero por ejemplo pasó mucho con Reino Unido, con Australia, Nueva Francia. Zelanda, con lo que de Francia, los Francia es argelinos, el los mayor marroquíes, ejemplo de es el eso, mayor ejemplo. de Rusia, usar a los Rusia también. negros, de usar a los negros a las colonias africanas, también como carne de cañón, y después Charles de Gaulle se llevaba la medalla de oro, pero flaco, no murió ningún Bueno, francés, ¿eh? Claro. Murieron tres franceses y serían 1500 africanos. los franceses que morían que eran blancos eran los de los que estaban en Francia mismo, ¿no? En el territorio francés, que morían por la resistencia o que morían. Claro, sí, 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 pero Y mayoritariamente, es más, casi todas las guerras que tuvo Francia, junto contra Inglaterra, contra España y contra todo, la mayoría de las veces usaron colonias, no fueron franceses nativos los que combatieron. Inglaterra también. Inglaterra ha usado las colonias de, no sé, de la India, de Oriente Medio. Nunca usaron ingleses étnicos. Sí, en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial sí fue el mayor caso y hoy por hoy se limpió toda la imagen, pero los que son historiadores saben que no es así. El tema es que el cumón del humano no es historiador, entonces no lo sabe eso. Claro. Pero bueno, nada, como para ir dándole un cierre a esto, siempre es bueno estudiar todo, ya sea para una invasión, para defender a tu país o todo, principalmente lo que tenés que hacer es estudiar, estudiar el terreno, estudiar las posibilidades, estudiar costos-beneficios, principalmente estudiar. Porque si vos no estudiás, pasa lo que pasó, que un tipo se le planta al más fuerte del mundo y el más fuerte del mundo te humilla, o no sé si te humilla, porque la verdad tuvieron bastante cordialidad con nosotros. Y sí, son muchos más ingleses respetuosos inclusive los soldados británicos que los mismos y argentinos. los mismos Ujú. argentinos, justo era lo que iba a decir. Inclusive, no solo en el desarrollo de la guerra, en el posguerra también decían, che, bueno. Un pibe de 18 años se enfrentó con una columna británica de tipos de más de 30 experimentados Claro. y los hizo bailar sobre carbón, ¿entendés? O sea, un tipo con un fusil y tres granadas los volvió locos a tipos que tenían chaleco antibala, casco, 15 fusiles, perros guía. Claro. Y vos decís, ¿cómo pudo pasar? Y bueno, sucedió porque básicamente la Argentina tiene un valor humano incalculable para cualquier sociedad, creo yo. La Argentina es un país con mucha materia gris y por eso con palos y piedras pudo enfrentarse a la mayor potencia del mundo en ese momento y no te digo si no sé si no le ganábamos si hacíamos las cosas bien también.